mencionado? Tres. Anoche estuvimos hablando de la Babilonia católica y quiero decirles que la Babilonia católica se convierte en una extensión de una cuarta Babilonia. ¿Por qué? Y ustedes podrán escuchar que la Iglesia Católica dice que todas las demás iglesias proceden de ellos. Y quiero decirles que no es mentira, porque la única iglesia que existía era la Iglesia Católica. Existía la iglesia cristiana hasta que nació la Iglesia Católica, dado por el emperador Justiniano. Pero antes de Justiniano, el emperador Constantino, en el año 321, cuando se convierte al cristianismo, le da a la autoridad del obispo de Roma la autoridad religiosa sobre todas las demás iglesias del Imperio Romano. Porque entonces ahora Roma, que era pagana, se convierte en Roma que cristiana. Satanás cambió su método que había usado. ¿Cuál era el método que Satanás había usado por 300 años desde que Jesús pisó tierra? ¿Cuál era el método? Persecución. Persecución. Y Jesús mismo le había dicho a sus discípulos: ¿y seréis qué cosa? Perseguidos. ¿De dónde a dónde? Por todos los sitios. Pero cuando los persigan en una ciudad, ¿qué deben hacer? Vayan a otra. Y de esa manera perseguir a la iglesia. Quiero decirles que el evangelio se predicó en 40 años en el mundo entonces conocido. Si ellos se hubieran quedado en el lugar que ellos querían, con la gallinita, ¿dónde era el lugar que ellos querían quedarse? Jerusalén. Pero Jesús le había dicho que le fueran testigos en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Le dijo: sean testigos, ¿dónde? En Jerusalén, le dijo. Sí, ¿dónde más? No. En Samaria. ¿Por qué Samaria? Jesús podía mencionar, había muchas ciudades. ¿Por qué mencionar la ciudad de Samaria? Porque la ciudad de Samaria era una ciudad odiada por los judíos y no querían saber de los samaritanos. Por eso Jesús desarrolló una parte de su ministerio en Samaria, porque Samaria necesitaba encontrarse con Jesús. Y Jesús le dijo a los discípulos: es necesario que vayamos ¿a dónde? A Samaria. Y allí Jesús tenía una cita en Samaria. ¿Con quién era esa cita? Juan capítulo 4. Había una mujer que debía llegar a encontrarse con Jesús, que había tenido ¿cuántos maridos? Y todavía tenía otro. ¿Cuántos tenía? 6 ya. ¿Y creen ustedes que ahí va a terminar ella? No sabemos, pero Jesús dijo: ya es tiempo de que termines. Porque Jesús pone pare. Jesús pone freno. Y hermanos, Jesús fue a Samaria, y en Samaria Jesús hizo una obra maravillosa y grandiosa. Y fue tan grandiosa la obra de Jesús que los que estaban en Samaria le dijeron: quédate con nosotros, no te vayas. Y la mujer dejó de discutir con Jesús que en Jerusalén, que en este monte, que en el otro. Jesús le dijo: aquí no estamos buscando un monte, aquí estamos buscando gente que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es el problema que va a tener este mundo antes de finalizar? Si no es otra cosa, ¿a quién se adora? ¿Cómo empezó Satanás su obra? En el libro de Génesis, Satanás busca la adoración ¿de quién? ¿De Dios? No. Génesis capítulo 3, cuando Satanás tienta a la mujer y hace su primer gran hechizo, transformándose en una serpiente que hablaba, le dijo a la mujer que Dios era un Dios ¿cómo era Dios? Egoísta. ¿Pero quién era el egoísta? ¿Dios o él? ¿A quién quería él que adorara en Adán y Eva? ¿A Dios o a él? Y Satanás, a través de la historia, ha buscado adoración para él. Cuando está con Jesús en el huerto de la tentación, le dijo: todo esto te daré si qué, si postrado me. Y justo la primera Babilonia, ¿qué quería Nimrod? Que hiciera la gente ¿qué cosa?
lo adorara. Y el que no lo adoraba, ¿qué pasaba? ¿Y qué es lo que hace Satanás con el que no lo adora? Lo mata. ¿Qué quería Nabucodonosor? ¿Que lo adoraran a quién? A él. Y si no lo adoraban, ¿qué iba a hacer Nabucodonosor? Nota, la Babilonia se levanta y siempre en base a personas que buscan adoración. La tercera Babilonia, Satanás levanta a un obispo, hemos dicho, en Roma, al cual Constantino le da su poder y autoridad. Y este obispo se convierte ahora en cabeza de una iglesia donde deja de ser perseguida, porque Satanás, y el refrán lo dice, ustedes lo saben, para vencer al enemigo, únete a él. Y Satanás cambió la estrategia de perseguir a la gente, ahora tranquilos. ¿Y qué pasó con esa tranquilidad? Leíamos anoche. Todavía hasta el año 155, Justino Mártir escribió que todavía se guardaba el sábado. Todavía al año 450 había gente en el Imperio Romano, fieles cristianos, que guardaban el sábado y no eran judíos. Así que Satanás dijo, no, esto no puede ser así simplemente. Dejó pasar unos cuantos años y al final de cuentas Satanás empieza una horrible persecución. Cuando Justiniano le da el poder y la autoridad al Papa, al obispo de Roma sobre todo, y ahora está el poder político al servicio del poder religioso, y de esa manera se hace el infierno de la verdad que leíamos anoche en Daniel capítulo 7 versículo 25. Dice que iba a perseguir a la iglesia por qué cosa, por tiempos y medio tiempo. Y la misma iglesia católica dice, ¿quién no sabe que la iglesia católica ha perseguido? ¿Sabe el mundo que la iglesia católica ha perseguido? El que no lo sabe es un ignorante de la historia, porque la historia está registrada que la iglesia católica persiguió por 1260 años y mató a más de 150 millones de personas. Quiero decirles que ninguna guerra en esta tierra ha matado tanta gente como la que mató la iglesia católica. Y lo hizo por 1260 años. Pero hay una profecía en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 13, que esta bestia que había recibido su poder y su autoridad de parte de un animalito, que dice allí Apocalipsis, porque Satanás siempre actúa a través, y el Señor lo describe a través de figuras de animales. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, 9, cuando dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y de paro ahí, porque la serpiente fue en Génesis, pero Satanás cambió de ser una serpiente a convertirse en ¿qué cosa? En un dragón. Y Daniel lo presenta como un dragón. Y Apocalipsis, Juan lo presenta como ¿qué cosa? Como un dragón. Y el dragón es el que tiene ¿qué cosa? El poder y la autoridad, y se la da ¿a quién? Se la da a otra gente. Miren, en Apocalipsis capítulo número 13, Apocalipsis capítulo 13, en el versículo número 1 y 2, habla de una bestia que vio subir del mar Juan, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y este nombre blasfemo es el nombre que se autodenomina el Papa. El Papa se hace llamar mediador entre Dios y los hombres, a lo cual la Biblia dice claramente en 1 Timoteo capítulo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Amén. No hay nadie más que ocupe el lugar de Cristo para ser mediador entre Él y el Padre. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy al Padre. Y esta bestia era semejante y tenía estas características.
leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Esta bestia tenía todos los rasgos característicos de 3 bestias anteriores que había visto Daniel en Daniel capítulo número 7.